Conoce a Nuestra Señora Aparecida al amanecer de octubre de 1717. La pequeña villa de Santo Antonio de Guaratinguetá despertaba cubierta por una densa neblina que surgía de las aguas oscuras del río Paraíba do Sul. Había expectación en 1900. El aire. Llegaba el nuevo gobernador de la capitanía de São Paulo, don Pedro de Almeida e Portugal, conde de Azumar, recibido con fanfarrias y actos oficiales. Para agasajarlo, el Senado de la Cámara había ordenado que los pescadores de la región provean pescado fresco para el banquete. Felipe Pedroso, Domingos García y Juan Alves eran hombres curtidos por el sol y por las redes húmedas. Aquella mañana fría, alinearon su pequeña barca de madera en el puerto de Itaguazú. Lanzaron la red y tras varios jalones en vano, la retiraron sin nada. La frustración reinaba, hasta que de repente la red se tensó con un peso extraño. Al izarla, descubrieron el cuerpo ennegrecido de una escultura de barro sin cabeza. Con asombro, lo apoyaron en el casco y volvieron a lanzar la red. Esta vez salió la cabeza. Al encajarla, nació ante sus ojos una pequeña imagen de Nuestra Señora de la Concepción, oscurecida por el agua, de unos 30 centímetros de altura. Al sostener esa figura de barro, los pescadores sintieron un cambio. En sus brazos helados, la misma red que antes regresaba vacía, ahora rebosaba de peces plateados. En poco tiempo, las canastas se amontonaron en la barca. Aquel milagro se dispersó velozmente por toda la capitanía. Rumores de una pesca prodigiosa corrieron de hacienda en hacienda, atrayendo curiosos y fieles al humilde bote de Itaguazú. La imagen fue trasladada a un oratorio improvisado en casa de uno de los pescadores, protegida por velas e incienso. Allí vecinos y viajeros formaban fila para rezar ante ella. Se cuenta que un esclavo fugitivo, recapturado y llevado de regreso a la senzala, solicitó un breve descanso para arrodillarse frente a la santa. Milagrosamente, las cadenas se abrieron y él escapó para siempre de la esclavitud. Otro relato proviene de Jaboticabal, interior de São Paulo, en 1874. Una niña ciega de nacimiento recuperó la vista al acercarse a la capilla improvisada. Al abrir el velo que cubría sus ojos, por primera vez contempló el mundo con asombro. Un calor suave parecía emanar de la pequeña figura de barro, y el Brasil entero presenció el poder de Nuestra Señora Aparecida. Durante 15 años, mientras las velas se consumían bajo el techo frágil del oratorio, los testimonios de curaciones, liberaciones y auxilios en situaciones extremas se multiplicaron. Marineros que salvaron sus barcos gracias a una luz en el río. Familias azotadas por la sequía que recibieron lluvia 3 días tras rezar juntos. Pacientes terminales que despertaron a la vida. Cada historia convertía a los escépticos en peregrinos fervientes. A mediados del siglo XVIII, con la devoción en auge, la Cámara Municipal aprobó la construcción de una capilla de barro en el Morro dos Coqueiros, cerca del lugar del hallazgo. Allí se erigió la primera Basílica Vieja, un modesto templo barroco que hoy es patrimonio histórico. Alrededor brotó el pueblo de Aparecida, formado por puestos de comida, posadas sencillas y casas de habitantes devotos. Dentro de la capilla se conservaban pruebas tangibles de los milagros, cadenas rotas, huellas de herradura grabadas en la piedra, exvotos donados por agradecidos. A pesar de su apariencia humilde, el santuario se convirtió en epicentro de la fe. Durante las novenas, el templo se impregnaba de sudor, oraciones y lágrimas. El aire se volvía casi sólido por la intensidad devocional. El siglo XIX trajo nuevos retos. Las romerías crecían sin pausa y la capilla de barro se quedó pequeña. Entonces nació el ambicioso proyecto de un gran templo en el mismo sitio, con mezcla de estilos neoclásico y barroco, que concluyó al final de aquel siglo. La Basílica Vieja siguió en pie, guardiana de los orígenes, mientras el pueblo se dirigía al nuevo edificio, cuyas torres y cúpula dominaban el horizonte. En 1904, en una ceremonia multitudinaria, se coronó a Nuestra Señora Aparecida como Reina de Brasil.
Su corona de oro y piedras preciosas simbolizaba su elección como protectora oficial de la nación. En 1930, un telegrama del Papa Pío XI confirmó su nombramiento, patrona de Brasil. La noticia reavivó el fervor de los fieles y multiplicó las peregrinaciones. Con el paso del tiempo, la devoción exigió un espacio aún mayor. En 1946 se colocó la piedra fundamental de la nueva basílica, obra del arquitecto Benedito Calixto. Con forma de cruz latina y una torre de 100 metros, la Torre Brasilia, el templo tardó 4 décadas en inaugurarse. Hoy puede acoger a más de 30.000 personas, siendo el segundo mayor santuario católico del mundo, tras el Vaticano. En el subterráneo se halla la Sala de los Milagros, repleta de exvotos, fotografías, cadenas y testimonios grabados en placas. Cada rincón de ese pasillo late con historias de auxilio en situaciones extremas, desde infertilidad revertida hasta curaciones de enfermedades graves. Junto a ella, la Capilla de las Velas arde sin descanso, donde miles de fieles depositan su gratitud en cada llama. Cada 12 de octubre, día festivo nacional, el santuario se viste de fiesta. Bandas, alfombras de colores, procesiones y romeros que recorren la vía sacra con las 14 estaciones. El Centro de Apoyo al Peregrino ofrece servicios modernos, zona de comidas, tiendas de recuerdos, cambiadores de bebé, enfermería, todo dispuesto para recibir a creyentes de todas las edades y clases sociales. Las cifras hablan por sí solas. Más de 12 millones de visitantes al año, brasileños y extranjeros, jóvenes y ancianos, todos movidos por la misma fe. Entre los 1.200 puntos imprescindibles están el puerto de Itaguazú, con su museo y monumentos, el Morro del Calvario, con su Vía Crucis permanente, y el Memorial de los Misioneros Redentoristas, que custodia la memoria de quienes administran el santuario desde hace más de 150 años. Conocer a Nuestra Señora Aparecida no es hojear un libro de fechas y edificios, sino reconocer un fenómeno espiritual que persiste en el corazón de millones. Es recordar que, cuando una simple red de pescador sacó barro y esperanza de las aguas del Paraíba, el mundo atestiguó la fuerza de lo inesperado. Hoy, frente a la gran basílica, nos invitan a renovar aquella confianza inicial, lanzar nuestra propia red, nuestras oraciones, sueños y anhelos, y esperar con esperanza y paciencia a que lo divino remonte la superficie de nuestra vida. Que cada gota de sudor, cada vela encendida y cada paso por los pasillos del santuario nos recuerde que la fe mueve ríos y construye templos, y que Nuestra Señora Aparecida sigue danzando, serena, sobre las aguas turbulentas de nuestros miedos. En el siglo XXI, la corriente de milagros y gracias no se ha detenido. Cada año llegan al santuario historias recogidas en redes sociales, cadenas de WhatsApp y diarios locales. Desde jóvenes que superan la depresión tras pasar una noche en vela rezando ante la imagen, hasta familias que hallan consuelo en la Sala de los Milagros y atribuyen a la intercesión de la Virgen la recuperación de un ser querido. Ha habido atletas con lesiones que vuelven a la competición, enfermos oncológicos que celebran nuevas etapas de salud y emprendedores que consiguen recursos inesperados tras depositar una vela con su petición. Entre los testimonios más conmovedores figura el de una pareja de migrantes que, sin permiso de residencia, acudió al santuario en busca de paz. Ante la Capela das Velas, encendieron una llama por su solicitud de trabajo y vivienda. Un mes después, recibieron sendas ofertas laborales y un apartamento de alquiler accesible. Relatan que, en el instante en que encendían la vela, sintieron un calor envolvente y escucharon un susurro: «Yo estoy contigo». Otra historia reciente habla de un incendio que devastó parte de una comunidad rural. Alguien llevó una miniatura de barro de la Aparecida y la colocó entre las ruinas. Al día siguiente, vecinos recogieron aquel fragmento intacto, rodeado de cenizas, y lo interpretaron como un símbolo de renacimiento. Desde entonces, reconstruyeron casas y sembraron cultivos con la certeza de que la Virgen los protegía.
Estos relatos, registrados en videos y fotos, sirven de aliento a quienes atraviesan crisis económicas, familiares o de salud. Las paredes del santuario conservan hoy no solo cadenas y exvotos antiguos, sino también cartas impresas y marcapáginas con oraciones de fieles de todo el mundo. La devoción se ha globalizado. Hay misas en directo para comunidades en Europa, Asia y África, y un flujo constante de peregrinos digitales que, sin pisar Aparecida, comparten intenciones a través de plataformas online. Mirando hacia adelante, el santuario enfrenta nuevos desafíos. Cómo armonizar la tradición con las necesidades de las generaciones conectadas, cómo mantener viva la experiencia de fe en un mundo acelerado. Proyectos de ampliación de espacios de oración contemplativa buscan atender a quienes desean silencio y recogimiento. Parroquias satélite en ciudades grandes transmiten liturgias en tiempo real y voluntarios entrenan guías de peregrinación virtual para acompañar en línea a quienes no pueden viajar. Las autoridades eclesiásticas impulsan programas de formación para líderes laicos, capacitando catequistas y animadores juveniles que promuevan la devoción a la Aparecida en colegios y universidades. Se desarrollan apps con lecturas diarias, oraciones y rutas de romería que combinan realidad aumentada con mapas históricos, permitiendo al usuario revivir la pesca milagrosa a orillas del río Paraíba y conocer los detalles de cada milagro, con solo apuntar su cámara al santuario. Asimismo, talleres artísticos y culturales celebran la identidad brasileña a través de la música, la danza y las artes plásticas inspiradas en la Virgen. Festivales de novena multimedia, con conciertos de gospel, samba de roda y teatro de calle, hacen de la celebración del 12 de octubre un encuentro intergeneracional que une devotos de todas las clases sociales. El legado de Nuestra Señora Aparecida trasciende muros y fronteras. Representa un puente entre el pasado y el futuro, entre lo humano y lo divino, entre lo local y lo universal. Se espera que en las próximas décadas el santuario conserve su espíritu de apertura y acogida, siga registrando testimonios de esperanza y continúe siendo el faro para quienes buscan un rescate en las aguas turbulentas de la vida. Conoce a Nuestra Señora Aparecida. 300 años de historia viva, testimonio de milagros y promesa de un mañana donde la fe sigue guiando corazones hacia la luz.